Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Seyed Mohammad Marandi, catedrático de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, ahora vemos que Trump ha terminado su reunión con Xi Jinping en Pekín, y aunque por supuesto se centraron en el tema más importante, probablemente Taiwán, también sabemos que Irán fue un punto clave. Es decir, que Estados Unidos, al parecer, intentó presionar a China para que a su vez presionara a Irán. Y me pregunto, ¿cuál es tu conclusión sobre este encuentro entre Trump y Xi? Creo que Trump y su equipo están bastante desconectados de la realidad, y ya antes de su viaje estaba bastante claro cómo iba a terminar todo esto. Me sorprende mucho que siguieran adelante con el viaje y que hicieran las peticiones que hicieron, sin darse cuenta de que ya se sabía de antemano qué tipo de respuestas iban a recibir. Creo que todo se remonta, o al menos en gran parte se remonta, al hecho de que Trump ha expulsado a tantos expertos en Irán, en China y también en Rusia, hasta donde yo sé, del aparato de seguridad nacional. Y por eso, cuando viajan al extranjero, por ejemplo a China, da la impresión de que entran en las negociaciones a ciegas y salen de ellas igual de ciegos. Si hubieran seguido el viaje del ministro de Exteriores iraní a China, unos días antes de la cumbre, y hubieran observado el lenguaje corporal, las declaraciones de los iraníes y de los chinos, además de los informes de los medios chinos y las reacciones en redes sociales a esa visita, creo que solo con eso habrían comprendido que sus peticiones no iban a dar ningún resultado. Pero en cualquier caso, creo que la situación es incluso peor de lo que había previsto. No en lo que respecta a Irán, sino en general. El viaje no consiguió nada. La única nota positiva, diría, para Trump fue que pudo quedarse en China un par de días sin insultar al anfitrión. Eso, para él, ya fue todo un logro. Pero aparte de eso, no veo ningún éxito. Fue un viaje desperdiciado. Y creo que ahora que ha regresado a Estados Unidos, probablemente lo que vamos a ver es un movimiento hacia una nueva escalada de violencia con Irán. Estados Unidos no tiene la voluntad política para aplicar el alto el fuego, poner fin al bloqueo de los puertos iraníes y lograr un alto el fuego en Líbano y en Gaza, de modo que más barcos, los barcos vinculados a los 5 países que les apoyaron contra Irán, puedan pasar por el estrecho de Hormuz. No tienen la voluntad política para hacerlo. Probablemente, o diría que está bastante claro, que la razón detrás de todo esto es el lobby sionista y el régimen israelí. No van a aceptar un alto el fuego, no van a aceptar el fin de las hostilidades por una serie de motivos. Netanyahu tiene su propia agenda personal. Están las elecciones por delante, su caso judicial y también sus socios de coalición. Pero vemos que, aunque haya divisiones, aunque estemos avanzando, creo que hacia una guerra, y de hecho pienso que podría ser bastante pronto, podría tratarse de un ataque muy fuerte por parte de los regímenes de Netanyahu y Trump. Pero también estamos viendo los restos de los grupos terroristas que llevaron a cabo el levantamiento armado, la insurrección armada, los días 8 y 9 de enero, así como a los terroristas kurdos en el norte de Irak, unos 5,000 aproximadamente, y también a los grupos takfiríes, los wahhabí salafistas, en Pakistán, en la frontera de Sesán y Baluchistán, y dentro de esa especie de tierra de nadie en Pakistán que no está bien controlada por el gobierno pakistaní. Todos ellos podrían ser movilizados si, digamos, quisieran lanzar un ataque a gran escala. Los desplegarían, atacarían Irán, golpearían su infraestructura y quizá intentarían ocupar islas y partes del territorio continental iraní. Incluso podrían llevar a cabo operaciones en el interior de Irán para, como dice Trump, quitar el polvo. Eso es para lo que Irán se está preparando.
No significa que vaya a desarrollarse exactamente así, pero Irán está tomando ese escenario como el que debe tener previsto. Y las Fuerzas Armadas iraníes están en máxima alerta. Bueno, si miramos los medios, vemos informes parecidos que dicen que dado que ya no hay, que la diplomacia más o menos ha fracasado, afirman que Irán ha reconstruido la gran mayoría de sus bases de misiles. Y además, teniendo en cuenta que la reunión con China ya ha terminado, ahora estarían pensando en volver a una guerra total. Es decir, que Estados Unidos e Israel estarían considerando iniciar bombardeos y también tomar algunas islas, incluida la isla de Karg, sobre lo cual tengo muchas dudas de cómo piensan hacerlo. Pero también habría más esfuerzos para básicamente recuperar o retirar el material nuclear de Irán. Así que, ya sabes, se habla mucho. No tengo claro cuáles de estos objetivos, como el del material nuclear, son reales o si eso es solo para dar forma al relato de que todo esto va sobre armas nucleares. No tengo del todo claro cuáles son los objetivos principales. De nuevo, la guerra de información está bastante densa en este momento. Pero, ¿cómo crees que responderían los iraníes si Estados Unidos e Israel deciden volver a la guerra una vez más? Creo que los iraníes han dejado bastante claro que su respuesta será muy dura. Será más contundente incluso que la guerra de 39 días, o la llamada guerra caliente de 39 días, la primera fase de esta guerra actual, porque la guerra sigue en curso. Tenemos una guerra de asedio, por supuesto, que Trump también ha iniciado y está llevando a cabo, así que los iraníes golpearán con fuerza. Y sabes, Glenn, ahora mismo el Golfo Pérsico ha entrado en la temporada cálida y hace muchísimo calor y humedad en la península arábiga. No es un buen momento para ser un soldado estadounidense que quiera lanzar un ataque contra el pueblo iraní. Pero si hay un ataque y Estados Unidos comete el error insensato y el régimen de Trump comete el error insensato de golpear zonas críticas de Irán, su infraestructura, Irán no dudará en destruir la infraestructura crítica del régimen israelí. Jordania, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar, todos esos países, los Emiratos Árabes Unidos, todos los países que participen en la guerra contra Irán verán destruida su infraestructura crítica. Y los países, o mejor dicho, las entidades que sufrirán más daños, serán los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudí, por las condiciones climáticas de la península arábiga y del Golfo Pérsico. Si se quedan sin electricidad, si se golpean sus suministros de agua, la gente no podrá vivir allí. Tendrán que vaciar esos pequeños países. En el caso de Arabia Saudí, no es un país pequeño, pero tendrán que evacuarlos. Y esto es algo que incluso Turki al-Faisal, en su artículo que estoy seguro de que leíste hace unos días, reconoció, que Arabia Saudí es muy vulnerable si Irán lleva a cabo esos ataques. Pero como estos países son cómplices en la guerra contra Irán, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, ahora ocupan un lugar especial en el corazón de los iraníes, aunque en realidad todos son cómplices. Así que si hay guerra, creo que eso podría significar el fin de esos países. Y eso implicaría que la actual crisis económica acabaría convirtiéndose sin duda en una depresión económica profunda, una depresión profunda y duradera. Eso cambiará la faz del mundo. No hay ninguna duda. La gente en todo el planeta se verá profundamente afectada por la catástrofe. Pero Irán no tendrá otra opción. Recuerda, seguro que lo recuerdas, que cuando el régimen israelí atacó el yacimiento de gas de South Pars, Irán no fue quien inició nada. No lo hace. Pero si el otro lado actúa primero, Irán ya dijo que respondería con más fuerza. Y lo hizo. Golpeó con dureza las instalaciones de gas de Qatar y de los Emiratos, tan fuerte que Trump publicó 2 mensajes en sus redes en plena guerra diciendo: «Yo no tengo nada que ver con esto. Netanyahu no lo volverá a hacer». ¿Por qué? Netanyahu will not do it again. Why? Because he recognized
porque él reconoció la devastación que Irán puede causar. Esta vez, Irán no se va a contener. La represalia, la respuesta de Irán, será severa, y por lo que entiendo será abrumadora y mucho peor que la última vez. Así que lo considero el inicio de un nuevo conflicto catastrófico para el mundo. Pero Irán no perderá la guerra. Podrán golpear la infraestructura crítica de Irán, la reconstruiremos. Pero los aliados de Estados Unidos en la región, no quedará nada a lo que puedan volver. Esos países tendrán que vaciarse durante meses y después de unos meses, quién sabe lo que pasará. Sí, bueno, esto es justo de lo que mucha gente está especulando. ¿Hasta qué punto puede escalar la situación y con qué rapidez? Pero supongo que por eso mismo muchos se aferran a la esperanza de que no haya un regreso a las hostilidades, porque sería increíblemente destructivo. Ahora bien, desde tu punto de vista, ¿queda algo de diplomacia en marcha? Porque los estadounidenses presentaron una propuesta a Irán, e Irán dijo que eso ni siquiera era un punto de partida. Luego, los iraníes hicieron una propuesta a los estadounidenses, y ellos respondieron más o menos lo mismo. Entonces, ¿esto es el final del camino? Bueno, eso depende de los estadounidenses. Trump existe. Por eso aceptamos el alto el fuego. Fue, por supuesto, una derrota para Estados Unidos, sin duda. Trump al principio pidió una rendición incondicional, igual que al comienzo de la guerra de 12 días, y al final, después de 39 días, acabó aceptando las exigencias de Irán. Irán no va a cambiar eso. Estados Unidos, al parecer, sigue bajo la ilusión de que si presiona a Irán, este era solo un especie de pretort. Una propuesta que acabaría siendo revisada y suavizada. Y con el tiempo los iraníes aceptarían algo parecido a lo que los estadounidenses están exigiendo. Los estadounidenses perdieron la guerra. No están ganando la guerra de asedio. El mundo está perdiendo. El mundo está sufriendo por culpa de Trump, de Netanyahu y del sionismo. E Irán, por supuesto, también está sufriendo. Pero Irán sabrá sobreponerse. Irán resistirá más que Estados Unidos. Y creo que ellos lo saben muy bien. Por eso iniciaron aquella operación de 2 días o de unas 36 horas en el estrecho de Hormuz, que fracasó. Ni un solo barco salió del estrecho de Hormuz. Así que saben que esto no va a funcionar y que el tiempo no está. De su lado. Y cada día que pasa, la crisis empeora. Hay una solución, al menos para esta fase, y es que Estados Unidos acepte las condiciones del alto el fuego, las mismas condiciones que aceptaron desde el primer día y que no cumplieron. Esas son las condiciones del alto el fuego que ambas partes acordaron después de 39 días. Si las hubieran cumplido, no tendríamos matanzas en el Líbano, no tendríamos matanzas en Gaza, y habría más barcos, porque el estrecho nunca se ha cerrado a Rusia, a China, ni a ningún país que no sea hostil hacia Irán. Pero esos 5 países que participaron en la guerra, muchos de sus barcos podrían haber pasado por el estrecho, y la crisis global sería hoy mucho más manejable. Y si Estados Unidos hoy decide tomar el camino inteligente y sensato, esa opción la tiene. Pero creo que la decisión no depende de Trump. La decisión está en manos de Netanyahu, del lobby sionista. Ellos tienen mucho control. Probablemente Trump quiera una salida, quiera poner fin a esto, pero no tiene esa autoridad. Creo que también podemos llegar a esa conclusión por lo que Tucker Carlson ha contado, o le ha contado a su audiencia, sobre su visita a Trump, lo que le dijo y cómo respondió Trump en relación con la guerra. Y por otro lado, la carta de dimisión de Joe Kent, así como sus entrevistas posteriores, indican que el verdadero poder detrás de la decisión de ir a la guerra y de mantenerla es el lobby sionista y el régimen israelí. Y no creo que en los últimos 70 o 75 días su autoridad se haya desvanecido. Aunque diría Glenn,
Y esto es solo mi interpretación de la posición iraní. No es algo que haya escuchado de ningún funcionario iraní, pero lo veo así. Lo que Irán espera hacer es presionar a Estados Unidos de tal manera que las élites políticas en Washington lleguen a la conclusión de que tendrán que distanciarse del régimen israelí en este asunto y que tendrán que imponer la paz. Tendrían que imponer un alto el fuego por el bien de la estabilidad interna de Estados Unidos y para rescatar la economía estadounidense. Básicamente, le dirían a los israelíes que se mantuvieran al margen en esta ocasión. Pero hasta ahora, no creo que estemos ni de lejos en ese punto. Well, given that there's a good possibility now that war is imminent, and as you said, Iran would respond in an overwhelming manner. How do you see this being fought differently than the previous, the 39-day war? Well, essentially, what cards does each side have to play here? You mentioned, of course, the United States possibly activating some of its proxies, but beyond this, ¿Qué cartas tienen ahora los estadounidenses y los iraníes? ¿O será algo parecido a la última vez? or will it be something similar to last time? Well, Bueno, los grupos wahabíes y salafistas que actúan como fuerzas interpuestas en la frontera con Pakistán se resolverán con relativa facilidad. En cuanto a los terroristas kurdos y otros que los acompañen en caso de un ataque, también serán neutralizados, aunque eso será más complicado porque son más numerosos. Pero al final, cuando la guerra termine, eso llevaría a Irán y al gobierno central iraquí a poner fin al gobierno regional kurdo en Irak. Si permiten que eso ocurra, entonces formarán parte de la guerra. Y en el futuro Irán no lo tolerará. Será el fin de ese gobierno regional. Así que les corresponde a ellos decidir si quieren optar por el suicidio o continuar con su situación actual. En cuanto a Estados Unidos, creo que Irán va a escalar muy rápido, y no será como la última vez, será algo muy rápido. Pero además, Glenn, esta vez la resistencia iraquí irá con todo. Lo que hizo la resistencia iraquí la vez anterior fue hostigar a los estadounidenses y causarles muchas dificultades, también en algunos casos a Kuwait. Pero creo que la historia es muy distinta. Yemen está ahora pitando through listo y preparado por la guerra. Así que pienso que el Mar Rojo quedará cerrado. So I think that the Red Sea will be shut down, and so the oil. Y las exportaciones de petróleo saudí y otras exportaciones desde el Mar Rojo llegarán a su fin. Los iraníes han permitido que los saudíes continúen con esas exportaciones porque Irán quiere ofrecerles una vía de salida. Pero mientras los estadounidenses mantengan presencia en esos países, mientras el ejército siga allí, son socios en la guerra. Así que la respuesta iraní será en todos los frentes. Y por supuesto, Israel será golpeado con mucha fuerza. Creo que esta va a ser una guerra mucho más intensa y muchas cosas ser muy rubber. Allí especulando. Bueno, también he visto que Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están coordinando ahora sus operaciones militares. Me preguntaba hasta qué punto sería posible que Estados Unidos externalizara parte del esfuerzo bélico a sus aliados. Porque de nuevo, en un escenario ideal, cuando Estados Unidos entra en guerra, ya sabes, usaría a los ucranianos para luchar contra los rusos. Idealmente usaría a los taiwaneses o a los japoneses para luchar contra los chinos y usaría a los árabes para luchar contra los iraníes. Pero ¿tienen realmente suficiente capacidad de combate en conjunto para asumir parte de esa carga? Quiero decir, Israel tiene un ejército bastante formidable, pero estos estados del Golfo, los Emiratos y Arabia Saudí, ¿hasta qué punto pueden marcar la diferencia? Well, I think Yemen, the real Arabs of the Arabian Peninsula, they will by themselves be able to deal with Saudi Arabia. And the Emirates is none of these countries have fighting forces. They are not capable of even defending themselves. They are
corrupt family regimes. They have never created an incentive for the population to fight for them or the country. The United States, with all of its con una población de 1.100.000 personas. Y estoy seguro de que miras la opinión pública en los Emiratos, aunque sea un estado policial. Public opinion in the Emirates, even though it's a police state, and so is Saudi. All these 5 countries are police states. Qatar and Todos esos 5 países son estados policiales, Qatar y Bahrein. A Occidente le gusta llamar dictadura a Irán, pero en Irán puedes decir lo que quieras en público. Allí, en cambio, no puedes decir nada serio ni en privado. Pero creo que si los Emiratos llegaran a lanzar una guerra contra Irán, habría gente que querría, no sé. Y durante la guerra de 39 días, las calles árabes animaban a Irán, aunque los medios de esos regímenes del petróleo y el gas se pasaban el día y la noche atacando a Irán. Pero la gente ve más allá. Saben que todos ellos mantienen relaciones abiertas y secretas con el régimen israelí. Relations open and secret with the Israeli regime. They know that Qatar does, what sort of Saben perfectamente qué tipo de relación tiene Qatar con Israel. Y saben, por supuesto, que los Emiratos han ido más lejos que nadie en eso. Ninguno de esos regímenes tiene mucha legitimidad ante su propio pueblo. Tienen mucho dinero, sí, pero ahora, después de lo que ha pasado en esta guerra, esa aura se ha venido abajo. Y no están en condiciones de luchar. Lo más inteligente que podrían hacer sería coordinarse entre ellos y decirle a los estadounidenses, no vamos a permitir que uséis nuestra tierra, nuestro mar, ni nuestro espacio aéreo. Eso cambiaría mucho las cosas, pero no tienen ese tipo de soberanía. change the equation, but they do not have that sort of sovereignty. Well, my last question was just, Bueno, mi última pregunta se basaba simplemente en la reunión entre Trump y Xi. how do you see the- ¿Cómo ves que el apoyo de China y de Rusia sea diferente esta vez, cuando llegue el próximo ataque de Estados Unidos? when the next US attack comes along? Well, Iran-Chinese relations, Iran-Russian relations. Bueno, are very las relaciones entre Irán y China, e Irán y Rusia, son muy buenas. and La reunión entre el ministro de Exteriores iraní y el presidente Putin en San Petersburgo, así como los encuentros en Pekín, fueron muy positivos. Y eso, por supuesto, era de esperar, creo yo, dadas las circunstancias en las que vivimos hoy. Está bastante claro cómo estos países han ido acercándose con los años y cómo eso va a seguir siendo así. Pero al final, Glenn, Irán ganó la guerra gracias a sus propias capacidades. Es cierto que sus aliados le ayudaron, igual que Irán ayudó a Rusia o China ayudó a Rusia. Pero Rusia, en el campo de batalla, está librando su propia guerra. Russia on the battlefield is fighting its own war. The Iranians are fighting their war based on their Los iraníes están librando su guerra basándose en sus propias capacidades, en una estrategia militar en la que llevan trabajando desde hace décadas, 3 décadas o incluso más en algunos aspectos. Esas bases subterráneas de misiles ahora empiezan a reconocer lo que llevamos diciendo desde el principio, que no pueden destruir esas bases. Yo lo he dicho, y otros también desde hace muchos años. Pero claro, nunca lo toman en serio hasta años después, cuando lo publica el New York Times o alguien más. Pero los bombarderos B-52 los atacaban día y noche, sin resultado. Y creo que ya lo hemos comentado antes. Lo más probable es que Irán tenga un gran número de bases que aún no ha utilizado. Ni siquiera las ha puesto en funcionamiento, porque simplemente no ve ninguna necesidad de hacerlo. ¿Por qué dejar que los estadounidenses sepan dónde están esas bases? ¿Dónde están sus diferentes accesos? Si las bases que se están utilizando ahora funcionan bastante bien. Los estadounidenses las han estado bombardeando día y noche con bombarderos pesados. Las capacidades de misiles iraníes hoy, Glenn, son más potentes que antes de la guerra. Las capacidades de los drones iraníes también son más potentes que antes de la guerra. La economía iraní no está en la misma situación que antes del conflicto. Ahora es más difícil. En ese sentido, eso es un punto negativo. Pero Irán perseverará porque los iraníes son resistentes. Es un estado con una civilización propia. Como dije, como musulmanes y especialmente como musulmanes chiíes, tienen una afinidad religiosa y cultural muy fuerte
con apoyar a los oprimidos y enfrentarse a los opresores. Standing up against oppressors. This enhances Iran's capability. Esto refuerza la capacidad de Irán para resistir y mantenerse firme. Así que los iraníes, sin duda, resistirán más que los estadounidenses. Pero en cuanto a sus capacidades militares, las necesarias, Irán es hoy más fuerte, mientras que los estadounidenses han desperdiciado mucha munición. Y por otro lado, sobre el terreno, creo que los iraníes, igual que llevan décadas preparando esas bases subterráneas de misiles y de drones, también llevan décadas preparándose para una invasión terrestre. Durante décadas, han estado preparándose para una invasión terrestre mucho mayor. Creo que los estadounidenses serían muy imprudentes si intentaran un asalto por tierra. Los iraníes probablemente, y aquí estoy especulando completamente, pero creo que los iraníes los dejarían entrar. Les dejarán tomar islas, les dejarán ocupar partes del territorio continental, les permitirán llevar a cabo una operación en el interior de Irán, y luego les tenderán una emboscada y después contraatacarán, y los perseguirán durante semanas, ya sabes, durante meses, hasta agotarlos y derrotarlos. Si recuerdas, y estoy seguro de que sí, al principio de la guerra hablamos del plan iraní, y yo dije que Irán quería que la guerra durara el mayor tiempo posible. Durante los 39 días de combates, cuando a los estadounidenses les quedó claro, tras unos pocos días, que aquello no iba a ninguna parte, empezaron a enviar mensajes a Irán. Los iraníes no respondieron a ninguno de esos mensajes porque no querían hacerlo. Querían que los combates continuaran. Y fue solo después de, 34, 5, 6 días, cuando los iraníes empezaron a permitir que esas comunicaciones tuvieran lugar. Y al final Trump tuvo que aceptar el marco iraní. Y como recordarás, fue una humillación. Todos bajaron, hablaron en el búnker y ni siquiera lo miramos, pero fue una humillación. Así que los iraníes no están preparados. Los iraníes piensan que cuanto más dure la guerra, aunque Irán no quiere la guerra en absoluto, pero ahora que la tenemos, cuanto más se prolongue, mejor. Porque los iraníes quieren asegurarse de que los estadounidenses no vuelvan a pensar nunca más en una agresión contra Irán. Así que habrá un precio que nosotros tendremos que pagar, pero los estadounidenses tendrán que pagar un precio tan alto, económico, militar y político, que se irán y no volverán la vista atrás. Bueno, en cuanto a la reevaluación, ¿a cómo va la guerra? Ya sabes, sé que mucha gente en Estados Unidos te ha acusado de difundir propaganda iraní, pero ahora vemos que Leon Panetta, el antiguo jefe de la CIA, ha salido diciendo que Irán tiene una pistola apuntando a la cabeza de Estados Unidos. Y nada menos que el rey de los neoconservadores, Robert Kagan, ha escrito un artículo en The Atlantic diciendo que es jaque mate, que los iraníes nos han derrotado. Así que sí, supongo que la realidad acaba alcanzando hasta la mejor narrativa de guerra. Y bueno, Robert siempre ha estado en nómina. Llevamos años pagándole. Yo mismo llevo años pagándole. Sí, eso es un hecho. Y pueden decir que soy un portavoz, que esto es propaganda. Pero para mí, desde hace muchos años, estaba clarísimo que al final llegaríamos a esta fase. Nunca pensé que los estadounidenses fueran capaces de llegar a un acuerdo con Irán. Sabes, llevo años diciendo que si Estados Unidos entra en guerra con Irán, los resultados no serán buenos para ellos. El plan de guerra iraní ha sido magnífico, y su doctrina ha funcionado muy bien para Irán. Y, igual que después de la guerra de 12 días, los iraníes se replantearon las cosas, se reorganizaron y planificaron el futuro. Después de este alto el fuego han hecho exactamente lo mismo otra vez. Así que no va a acabar bien para Estados Unidos. La guerra es algo horrible. Yo no quiero una guerra. Pero no tengo ninguna duda de que terminará en un fracaso para Trump, para el régimen de Trump y para el régimen israelí.
acabará muy mal para el sionismo, porque el mundo culpará a los sionistas de las desgracias que todos vamos a sufrir. Si la guerra vuelve a empezar, estoy seguro de que entraremos en una depresión económica global, una gran depresión. Si es una guerra grave que afecte infraestructuras críticas. Pero estamos donde está. Irán luchando donde hay eliminación. No se van a rendir. Back down until this is over. Well, thank you Bueno, very much for muchísimas gracias por sacar un rato en una noche de sábado. Lo agradezco de verdad. Y nada, cuídate mucho. Yeah, stay safe. Gracias, Glenn. Siempre es un verdadero placer estar contigo.